Aunque lo parezca, hoy no vamos a hacer un postre. Hoy vamos a preparar una tarta salada de San Valentín. Apúntate a la receta y prepárate para subir directo al Olimpo de la cocina. Para preparar esta receta comenzamos con la mise en place, es decir, dejando listas todas las preparaciones. Lo primero es pelar y cortar las cebollas en juliana. Para esta receta podéis usar la variedad que más os guste, blanca, amarilla, morada, que queráis. Ahora en un cazo fundimos la mantequilla junto a un poco de aceite de oliva suave. Vertemos las cebollas y les echamos un poco de sal. Esta sal que le echamos nos ayuda a sacar el agua de vegetación y así se cuecen mucho mejor. Encendemos el fuego y las vamos rehogando durante unos minutos. A continuación tapamos el cazo y prolongamos la cocción, removiendo de vez en cuando hasta que se haya evaporado todo el agua propia de la cebolla. Cuando ya casi no quede humedad, vertemos el vino y dejamos que reduzca casi por completo. Después incorporamos el caldo de pollo y dejamos cocer unos 10 minutos hasta que la cebolla esté tierna pero sin deshacerse. Por último, pasamos la cebolla por un colador separando la cebolla del jugo de cocción. Los utilizaremos por separado. Seguimos con el puerro. Cortamos la parte blanca en juliana, es decir, en tiras de unos 8 a 10 centímetros de largo aproximadamente, y todo lo fina que os dé el cuchillo. Cuanto más fina, mejor. Ponemos abundante agua con sal a hervir y cuando rompa el hervor, blanqueamos los puerros durante unos 30 segundos, no más. Apagamos el fuego y los pasamos inmediatamente a un bol con agua fría y un poco de hielo. Así, de esta manera, cortamos la cocción. Después los escurrimos en un colador y los dejamos reposar un buen rato para que suelten la mayor cantidad de humedad posible. Ahora toca el bacon. Cortamos el bacon en brunoise, en dados de aproximadamente medio centímetro. En este caso utilizo bacon curado y ahumado, pero si prefieres panceta curada sin ahumar, puedes usar la que más te guste. Ponemos una sartén al fuego, sin añadir nada de grasa. Cuando esté bien caliente, incorporamos el bacon y lo vamos sofriendo hasta que quede bien crujiente y haya soltado toda la grasa. Si te está gustando la receta, danos un like, danos un hype, suscríbete. Un pequeño gesto tuyo, un gran empuje para el canal. Apagamos el fuego. Lo pasamos por un colador y reservamos por separado el bacon y la grasa. Más adelante los utilizaremos. El bacon irá a la masa de queso y la grasa la aprovecharemos para las galletas. Vamos a preparar un poco de mantequilla tostada. En un cazo ponemos la mantequilla y a fuego suave la dejamos fundir. La mantenemos al fuego hasta que evapore todo el suero que contiene, aproximadamente un 18% de su peso, y adquiera un ligero color tostado. Al dorarse, la mantequilla desarrolla un sabor avellana que dará un toque extra a las galletas saladas de base. Cuando esté en su punto, la pasamos por un colador y la reservamos a temperatura ambiente. El truco de este paso está en el triturado de las galletas, así que atención. Ponemos las galletas saladas en un procesador y las trituramos sin que lleguen a convertirse en polvo, muy importante. Después las volcamos en un bol y de momento las reservamos así. Repito, no deben quedar en polvo, deben quedar como una arenilla gruesa. Y por último, vamos con el relleno de queso. Retiramos la corteza exterior tanto del brie como del reblochon y los cortamos en trozos grandes.
Si no encontráis alguna de estas variedades, podéis sustituirla sin problema por cualquier queso de pasta blanda que os guste. A continuación ponemos en el procesador el queso crema junto con los quesos troceados, brie y reblochon. Añadimos los huevos, la nata y una pizca de sal y un poco de pimienta. Trituramos hasta obtener una crema suave, lisa y homogénea. Ahora pasamos la mezcla de quesos a un bol. Agregamos 2 cucharadas soperas de la cebolla cocida y 2 cucharadas del jugo de la cebolla. Por último, incorporamos el bacon crujiente y mezclamos con cuidado. Una vez bien mezclado, dejamos reposar la crema de queso a temperatura ambiente durante unos 30 minutos para que se asiente y gane sabor. Probarla de sal y si hiciera falta, simplemente rectificar. Vamos con la tarta de queso. Pintamos el interior de los aros de emplatar, en este caso individuales, con un poco de aceite de girasol mismo. Cortamos tiras de papel de horno, ajustadas a la altura del aro y forramos el interior. Con las cantidades que hemos preparado podemos hacer 6 tartas de queso individuales o una tarta grande de unos 16-18 centímetros. Mezclamos las galletas trituradas con la grasa del bacon y la mantequilla tostada. Removemos bien hasta que las migas queden completamente empapadas no pastosas. Colocamos un par de cucharadas soperas de esta base, la base de galleta, en el fondo de cada molde. Y ahora, como veréis en el vídeo, lo que vamos a hacer es prensarlas bien. Nos tienen que quedar compactas y la base debe tener aproximadamente medio centímetro de grosor, no más. La altura del aro son 4,5 centímetros. Con ayuda de una manga pastelera, rellenamos los aros con la crema de queso, procurando no llegar hasta el borde, dejando un espacio libre de medio centímetro más o menos. Llevamos al horno precalentado a 175 grados durante unos 20 minutos. Cuando estén hechas, las sacamos del horno y dejamos templar un poco antes de desmoldar. El resultado es una tarta muy esponjosa. Si la preferís más cremosa, solo tenéis que reducir ligeramente el tiempo de cocción. Llegamos al final. Vamos a terminar nuestra tarta de San Valentín. En un cazo, calentamos abundante aceite a fuego medio como si fuéramos a freír patatas. Sumergimos los puerros y los dejamos freír hasta que tomen un poco de color y queden crujientes y dorados. Los sacamos y los escurrimos sobre papel absorbente. Para la salsa de cebolla, ponemos en otro cazo el jugo de cebolla que habíamos reservado. Lo dejamos reducir durante un minuto y añadimos los 50 mililitros de nata de crema de leche. Batimos y dejamos cocer el conjunto hasta que espese ligeramente. Para el emplatado, colocamos una fina capa de salsa de cebolla en el centro del plato. Encima ponemos la tarta de queso, con cuidado, que no se nos desmorone. Y terminamos haciendo una pequeña madeja con el puerro frito, colocándolo sobre la tarta, como si fuera azúcar hilado. Decoramos con unas hierbas frescas y ya podemos servir. Ahora solo nos queda abrir el paraguas, resguardarnos de una lluvia de rosas, pero cuidado, que las rosas también tienen espinas. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en la próxima semana en la receta de San Valentín, las tortitas con paté de salmón y salsa cítrica.